A partir del año 500 aproximadamente, el helenismo inicial de las representaciones de Buda, rodeado de bodhisattvas, desembocó en un estilo nacionalizado, ya plenamente chino, caracterizado por el modelado planchado de la indumentaria y por los valores lineales de ojos, cejas, nariz y labios, sustituyendo a los valores táctiles. Tiernas actitudes sentimentales y una sonrisa como la de Grecia arcaica o del primer gótico confieren encanto a estas obras tardías. Cuando en el año 494 los Wei trasladaron su capital a Luoyang, empezó en Luangmen, en el centro de China, una nueva serie de estatuas rupestres colosales, no solo de Buda, sino de unos personajes agitados y terribles, de un estilo influido por el de la India, que correspondían a los guardianes del cielo. Del mismo modo que el faraón Ramsés II se propuso impresionar a sus vecinos labrando las rocas de Abu Simbel en Nubia, los Wei quisieron hacerlo esculpiendo centenares de Budas, algunos de ellos colosales, en las más occidentales puertas de China, en la fachada de los templos rupestres de Manchiyang y Tunhuang. El estilo lineal con los pliegues planchados y los rasgos angulosos del espiritualismo se halla todavía mejor representado al final de la época Wei en los pequeños bronces que muestran a Buda rodeado de aureolas de fuego y de bodhisattvas volantes entre guardianes del cielo, de modo semejante a la imagen europea del Pantocrátor en la Mandorla, rodeado de los 24 ancianos del Apocalipsis entre los santos guerreros, Miguel y Teodoro. Otras pequeñas esculturas las constituían los grifos o quimeras que se alineaban frente a las tumbas. Se trataba de una temática hitita transmitida por los iranios y pueblos nómadas, cuyo estilo curvilinear recuerda al de las placas escitas. La época que nos ocupa fue muy fecunda en el campo literario. En poesía se desarrolló un gran sentido del paisaje y de las reacciones del hombre ante él, aspecto casi desconocido entre los occidentales, que necesariamente hubo de influir muchísimo en las artes plásticas. Lo mismo puede decirse de las diversas teorías sobre el arte, como las de Yizhe Ho, que predicaba como valores supremos la exposición de la vida y del movimiento. Vivas y movidas se nos aparecen en efecto las pinturas murales de Tunhuang, en el extremo occidental de China, cerca del foco greco-búdico del Asia Central. Alrededor del año 500 fueron pintados allí poéticos paisajes imaginarios, con los que toma origen el gran paisajismo chino. En estas obras se percibe el rasgo helenístico de los toques de luz, haciendo contrastar los sombreados. En los círculos de la corte, donde los pintores eran muy estimados y colmados de riquezas y honores, agradaba especialmente la pintura sobre papel o sobre seda. Corea, 8-794. Debilitado por las invasiones bárbaras, el poder chino no pudo mantenerse en Corea y acabó sucumbiendo en el siglo IV. No obstante, su influencia cultural continuó siendo muy acusada, sobre todo a través de la doctrina búdica, que se extendió rápidamente por la península coreana. En el arte de la nueva época se percibe también el influjo de los núcleos helenizados e iranizados de Asia Central. Ejemplo de ello lo tenemos en las pinturas de Tungku en la actual Manchuria, realizadas hacia el año 500. Presentan una temática totalmente persa. Reyes y reinas contemplan una cacería cortesana en la que jinetes arqueros disparan sobre felinos y cérvidos. El influjo chino está representado por la estilización lineal, el gusto por el movimiento y la vida, así como por la presencia de elementos paisajísticos, rocas y árboles. Baekje, en el sudoeste de Corea, miraba hacia China del Sur, y como en este país el budismo encontró más oposición y no se impuso hasta finales del siglo IV, obra maestra de su arte es el Hwanon, personificación femenina de la clemencia de Buda, actualmente conservada en el Japón. Se trata de una figura en madera policromada, erecta y exageradamente esbelta, con la cabeza rodeada de un nimbo de llamas, los trajes planchados y un airoso acampanamiento inferior, como si un soplo de viento surgiese del suelo. Japón de las grandes tumbas, 250-550. Sobre el territorio en que se había desarrollado la cultura Yayoi, se estableció en el siglo III la cultura de las grandes tumbas,
obra quizás de antiguos colonos militares chinos mezclados con inmigrantes coreanos. Sus monumentos típicos que le dan nombre son los túmulos inmensos con foso, como los del emperador Nintoku, cerca de Osaka. Esta construcción de unos 500 metros de anchura y unos 700 metros de longitud tiene planta cuadrada cerrada en un extremo por un semicírculo. El túmulo propiamente dicho, en la parte central, enteramente cubierto de árboles, es de planta circular, con una prolongación trapezoidal, a modo de ojo de cerradura, y está separado del paseo o dique de circunvalación por un foso. En esta clase de tumbas, cuya cámara sepulcral se sitúa en el centro de la parte circular, se han hallado numerosas esculturas de estilo ingenuo, en las que se nota particularmente el interés por reproducir con detalle los pormenores de la indumentaria, las armaduras, el mobiliario, etc., en un manifiesto amor por los objetos fabricados más que por el cuerpo vivo. Zapotecas, 200-1100. En el México precolombino, Monte Albán, santuario de los olmecas, y el lugar de Mitla fueron conquistados hacia el año 200 de nuestra era por los zapotecas, que desarrollaron allí su cultura hasta que a principios del segundo milenio fueron desalojados por los mixtecas. El nuevo pueblo hizo suya la arquitectura piramidal de los olmecas, aumentando su monumentalidad hasta alcanzar dimensiones gigantescas. La cumbre de la montaña fue cortada para obtener una gran explanada de 950 metros de longitud por 450 de anchura. Una zona sagrada más extensa rodeaba esta ciudadela santa de pirámides sepulcrales, erigida sobre cámaras subterráneas. El templo principal se hallaba situado en la parte norte, en lo alto de una plataforma de 50.000 metros cuadrados, a la que se accede por una escalinata de 40 metros de anchura. Todavía quedan restos de sus columnas de 2 metros de diámetro, construidas con enormes bloques de piedra. En el lado occidental subsisten aún algunas construcciones olmecas, mientras que en el oriental la enorme plaza parece flanqueada por una serie de edificios de planta en forma de B corta, con escaleras en su podio, cuya estructura recuerda el altar de Zeus en Pérgamo. Grandes y pequeñas pirámides, separadas entre sí por 1 kilómetro de distancia, cierran la perspectiva por ambos extremos. Se trata de pirámides totalmente desnudas, sin ninguna clase de relieve, cuyo valor plástico reside en la pura cristalización de sus formas geométricas. Otro conjunto muy diferente del arte zapoteca es el de Mitla, en su tiempo ciudad secreta, inaccesible al común de las gentes, llamada Lioba o Casa de la Felicidad. Dicho conjunto está constituido por 5 edificios rectangulares muy alargados que forman una plaza de muros verticales con un poco de talud en la base, elevados en lo alto de terrazas, se cubrían con techos planos de madera, sin ventanas ni subdivisiones interiores. Cada edificio constituye una sola estancia, larga y estrecha, con el pórtico de entrada como único acceso. Lo más interesante de estas construcciones de Mitla son los relieves que cubren sus muros, bien sea sin interrupción o bien rellenando solamente los senos rectangulares de un meandro rectilíneo. Se trata de relieves totalmente abstractos, geométricos, muy variados, realizados por medio de pequeñas piezas de distinto saliente a modo de un mosaico. La escultura zapoteca, de contornos precisos, arquitectónicos, apiramidada, a veces calada, se caracteriza sobre todo por la frontalidad de sus figuras. Por razones tecnológicas, cuando se trataba de trabajos en arcilla se adoptaban formas redondeadas o bien obtenidas a base de tiras superpuestas. Ejemplos de estas obras en arcilla las tenemos en los braseros que reproducen la imagen del dios del maíz, Zipe Totec. Teotihuacán, 200-900. El tema de la pirámide alcanzó en América sus versiones más monumentales y completas con la cultura mexicana de Teotihuacán. La pirámide del Sol, de base cuadrada de 76 metros de altura, está constituida por 5 masas trancocónicas dispuestas verticalmente unas sobre otras. Contigua a ella se alza la pirámide de la Luna, de 46 metros de altura, y a continuación se extiende una gran plaza de 400 metros de lado, rodeada por construcciones escalonadas, en cuyo centro se levanta el Teocalli o pirámide, base del templo y tumba del dios Quetzalcóatl. De 42 metros de altura, esta construcción presenta sus muros cubiertos de relieves y salpicados de cabezas salientes, frontales, con pupilas de obsidiana. La pirámide de Quetzalcóatl, de base cuadrada, tiene los muros, que en el país se llaman tableros, con el paramento rodeado por un marco en acusado relieve.
La escultura también se monumentaliza en este periodo. Las toscas figuras redondeadas de las ventas ceden paso a unas obras de tipo arquitectónico, generalmente conjuntos de relieves esculpidos en las superficies de un gran bloque paralelepípedo macizo. Otro tipo de escultura de Teotihuacán son las máscaras, a menudo pulimentadas y bien perfiladas, con rasgos chinescos en los rostros, pero deformadas en un sentido de aplanamiento y apaisado. En el templo de la agricultura de Teotihuacán se ha conservado un gran mural que representa la ofrenda de frutos y caracoles marinos al dios de la lluvia, en el centro de una visión cósmica de las aguas ondulantes, pobladas de plantas acuáticas y de toda clase de animales marinos. Los relieves de la pirámide de Tula, al igual que el paraíso terrenal pintado en Teotihuacán y descubierto en el año 1942, representan frisos de animales y de soldados en marcha, así como los serpenteantes cursos de los ríos. Un ritmo rígido condiciona todas las figuras, siempre de perfil y situadas ante un fondo neutro. En la policromía intervienen los tonos rosas, blancos, verdes, negros, rojos y amarillos. Antiguo Imperio Maya, 300-889. El primer monumento de lo que sería la cultura maya en el Yucatán y Guatemala está representado por la pirámide de Huaxactún, que ha podido ser fechada en el año 328 de nuestra era. Está formada por muchas terrazas, las inferiores de pequeña altura y muro vertical, y las superiores más altas, con grandes cornisas, como los marcos de los tableros de Teotihuacán. Todo el conjunto aparece estucado y las escalinatas de los cuatro costados se adornan con mascarones en estuco del dios Chac y de una serpiente. El gran desarrollo del arte maya se producirá posteriormente para alcanzar su edad de oro durante los siglos VII, VIII y IX. En esta época los mayas desarrollaron una arquitectura pétrea muy especial, que en la mayoría de los casos puede considerarse como construcción de auténticas cuevas artificiales. En efecto, en el interior de sus edificios, grandes moles macizas de piedra, únicamente existen pequeñas cámaras y corredores, en general con un solo espacio útil, en planta, que supone unas 41 partes de la superficie total. El carácter angosto se mantenía también en los edificios menos macizos, en los que la estrechez de las salas, en realidad simples galerías o corredores, viene determinada por el sistema de cubierta con vigas cortas, losas de piedra o falsas bóvedas, a la manera de las construcciones micénicas. Ejemplos de estos edificios estrechos los tenemos, por ejemplo, en el Palacio del Gobernador, en Uxmal, y en el de Sayil, que presenta unas 80 salas. Un ejemplo característico del templo maya nos lo ofrece el de Yaxchilán, denominado por el pueblo el laberinto, a causa de la complicación de sus corredores. En los edificios religiosos cristaliza el remate típico de la arquitectura maya, consistente en un macizo de sección octogonal, como las mansardas francesas que coronan una gran crestería o muro esculpido y calado. En Palenque, junto a construcciones semejantes a la descrita, la tendencia a la verticalidad aparece también en otros edificios. Los hay, por ejemplo, con 3 plantas superpuestas y una verdadera torre en lo alto. En los templos del Sol y de la Cruz, y las cresterías son altísimas, como fachadas de casas bombardeadas, y para conseguir una mejor estabilidad se dio inclinación a sus paramentos. No conocemos esculturas mayas de bulto entero, aunque se supone que las hubo talladas en madera. Sus obras típicas en este campo fueron las estelas, erigidas en cada catún, ciclo de 20 años, o cada medio o cuarto catún. En sus relieves no figuran nunca representaciones de dioses. Por lo general aparece un sacerdote lujosamente ataviado, ante el que se postra un adorador, o bien un jefe sentado en su trono que recibe a los cautivos. De finales del siglo IX datan probablemente las estelas de Quina y Piedras Negras, a la vez que las figuras se representan con un sorprendente realismo anatómico. Los personajes se alojan en nichos excavados, al modo de los primeros budas chinos. Los relieves murales mayas en piedra o estuco suelen obedecer al modelo de los planos recortado y rítmico. Un ejemplo monumental de este tipo de escultura nos lo ofrece el famoso relieve de Palenque, realizado en el siglo VII. Aparecen en él de perfil 2 personajes antitéticos, un rey de gran tamaño, portador de ofrendas, y un guardián de menores dimensiones, que flanquean en medio de un campo de jeroglíficos un objeto sagrado, árbol estilizado en forma de cruz y coronado de plumas, símbolo de la lluvia. Entre las pinturas murales conocidas hasta ahora destacan las de Bonampak,
que representan un nutrido desfile de fieles y músicos con tambores y trompetas, rindiendo homenaje al sumo sacerdote. Figuran también una escena de revestimiento ritual y otra de presentación de un príncipe, todo ello rodeado de animales acuáticos, atributos del dios de la lluvia.